Hola, muy buenas tardes a todos. A nombre del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS Mexicano AC, les damos cordialmente la bienvenida a esta conferencia magistral de preapertura del primer diplomado de documentación y rehabilitación de arquitectura vernácula tradicional y popular, el cual se estará llevando a cabo del 2 de septiembre al 16 de noviembre del presente año en modalidad híbrida. La teoría básicamente va a ser en línea, la práctica va a ser en presencial, la cual se estará llevando a cabo en la delegación de San Miguel Cuyutlán, en el municipio de Tlajomulco, en el estado de Jalisco, México. Agradecemos al doctor Saúl Alcántara Onofre, presidente del ICOMOS Mexicano AC, a la doctora María Guadalupe Cepeda Martínez y como vicepresidenta básicamente del ICOMOS, y a la maestra Oda Jadila Amas Vázquez, coordinadora del Comité Estatal del Estado de Jalisco, sobre todo para apoyarnos y gestionar este evento. También agradecemos de igual forma a las coordinadoras de este proyecto, la maestra Paola Cruz y a la maestra Pilar Vargas y su servidora básicamente Gilda Rivera Larios, las cuales básicamente se encuentran sobre todo coordinando este evento. A continuación, nos acompaña el doctor Gerardo Torres Zárate, el cual nos brindará la siguiente ponencia de tendencias de conservación en la arquitectura vernácula y leeré una breve reseña de él. El doctor Gerardo Torres Zárate es doctor en arquitectura por parte del UNAM, es maestro en ciencias de la arquitectura en 1998 e ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, miembro del ICOMOS, del Comité Científico Internacional de Arquitectura Vernácula y del Comité Científico del Patrimonio de Tierra. Es docente por el Instituto Politécnico Nacional, ha desarrollado más de 20 proyectos de investigación, más de 35 artículos de divulgación y 10 libros publicados acerca del patrimonio cultural, la arquitectura vernácula en general. Ha dictado diferentes conferencias sobre el patrimonio cultural a nivel nacional e internacional en seminarios y congresos en universidades y colegios profesionistas en los estados de San Luis Potosí, Morelos, Oaxaca, Campeche, Michoacán, Tabasco, Puebla, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México. Y en países como Chile, Cuba, Guatemala, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Rumania, Suecia, Noruega, entre otros. Agradecemos la presencia del doctor. Solo para comentar, al finalizar la ponencia prácticamente se dará un tiempo, sobre todo para preguntas y respuestas, mientras se podrán ir escribiendo básicamente en el chat de redes sociales. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación al ICOMOS Mexicano. Quiero agradecer de corazón, de verdad, a las tres maestras arquitectas organizadoras de este evento, coordinadoras, Gilda Rivera, Pilar Vargas y Paola Cruz, por el esfuerzo tan enorme que han emprendido para poder realizar este evento y haberme distinguido con esta conferencia de apertura o preapertura, digamos. Este trabajo lo hemos dividido en 4 partes. Piensen que vamos a darles un tamal de chile, uno de mole, uno de verde y uno de dulce, con la intención de que se den una idea general de todos estos aspectos que se han tocado en los temarios que están proporcionando en la divulgación de este evento. La primera parte, vamos a hablar del concepto de arquitectura vernácula de manera breve. Ojalá se pudieran ubicar en su mente, en su imaginación, en el paraíso de Adán y Eva, como escribió el maestro Jaime Sabines. Y Adán le dice a Eva: mira, esta es nuestra casa, este es nuestro techo, contra el sol, contra la noche la hice. Y esa es la esencia de la arquitectura vernácula y es la esencia que debería de existir en todas las arquitecturas. Para eso se hizo la arquitectura. Vamos a distinguir algunos elementos fundamentales que son parte integral de la arquitectura vernácula. Tradición. Y quiero hacer de entrada un comentario muy importante porque desgraciadamente se ha vulgarizado de una manera terrible y llamamos, por ejemplo, aquí en México, la tradicional guamantlada. No puede ser tradicional cuando estas personas
que lo organizaron, copiaron la idea de la fiesta de San Fermín en Pamplona y lo copian y lo imitan y le llaman tradicional. No puede ser tradicional cuando dicen el tradicional desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Mentira. Eso no es tradicional porque a partir de la famosa película de James Bond de Espectro, donde ellos ponen ahí un desfile, les gustó la idea a las autoridades y ya hay un desfile cada año, pero eso no es tradicional. La tradición son todos aquellos elementos culturales que nacieron siglos y siglos atrás y que se ha ido transmitiendo por generación. Una persona que sabe colocar un horcón, una palma para una cubierta, lo aprendió de su padre, a su vez de su abuelo, a su vez del tatarabuelo y así. Es decir, un conocimiento que nació de manera autóctona y que se ha ido transmitiendo y retransmitiendo es lo que constituye la tradición y eso es parte fundamental en la arquitectura vernácula. Vemos en este ejemplo de la imagen una arquitectura de la Mixteca poblana en los límites con Oaxaca. Es una cocina hecha con troncos de palma cuyas juntas son separadas, obviamente, para disipar calor, cuyas esquinas, remates de la cubierta que parecen las orejitas, aquí hay una influencia olmeca, las orejitas del jaguar, son huecos para que transite el aire y nos ayude a sacar el humo y a ventilar. Estos diseños de cocinas tradicionales son tan efectivos. A mí me llama la atención, ahora años recientes han inventado, a las cocinas Pazzari hay que ponerles una campana y sacar el humo porque eso enferma a la gente. No, nunca se ha enfermado la gente por eso, pero son ideas que promueven ciertas líneas de políticas de gobiernos. Pero bueno, aquí estamos hablando de tradición. Integración al medio ambiente. Si ustedes observan la imagen, vemos una casa edificada con piedra, porque allí en Suecia solo hay piedra en esta área, con madera los muros, los pisos, la cubierta, porque está rodeada de bosques, y una teja de barro cocido porque hay arcilla. Estos elementos son tomados del medio natural y una vez que se edifica la vivienda, pasa a ser parte de esa imagen, de esa forma de ser la naturaleza. Incluso a muchos tal vez les recuerde viendo esta imagen, aquellas casitas que de niños dibujábamos como casas ideales. La arquitectura vernácula es sustentable, a diferencia del concepto que se inventó a partir de la reunión de Río, allá en los años 70 del siglo pasado, con muy buena intención, pero que desgraciadamente se ha convertido en una serie de sistemas complicados, caros, y poco sostenibles y poco sustentables. Vemos una arquitectura que donde quiera que se encuentre la vernácula, siempre todos los materiales que se empleen se vuelven a integrar al medio ambiente. Vemos aquí este caso de Noruega, donde tenemos madera que al terminar su vida útil se va a integrar a la tierra y va a ser parte otra vez de la tierra. Vemos los techos verdes. Esta orillita que se ve aquí es una corteza de árbol que se utiliza como impermeabilizante. Esto que tenemos aquí en el primer plano es el refrigerador. Acuérdense ustedes que en los países nórdicos tenemos 3 meses de oscuridad absoluta, con nieve por todas partes, y ahí es donde ponen el vino, los quesos, la leche, y aunque ya después sale el sol y hay calor, se siguen conservando de manera perfecta todos los productos para consumir. La arquitectura vernácula tiene identidad y participación comunitaria. Si alguno de ustedes conocen la arquitectura vernácula purépecha, la famosa troje, es una arquitectura de madera, al igual que esta vivienda en Rumania, en Ócolis, en la región de Transilvania, todas de madera. Por ejemplo, la cubierta, aquí nosotros le llamamos tejamanil, en Chile le llaman tejuela, ¿sí? Allá en el sur de Chile. Tenemos una arquitectura muy similar a la troje, pero muy diferente. Siempre la arquitectura vernácula va a tener elementos de identidad de la región donde está hecha.
no como nuestra arquitectura contemporánea, que da lo mismo poner un edificio en Dubái que en Nueva York, que en París. Y otro elemento trascendente es que todas las personas de la comunidad, de manera tradicional, de alguna manera participan en la edificación de estas viviendas. Una respuesta adecuada en el medio natural. El ejemplo extremo es el iglú allá en Alaska, en época de cacería, en donde se construye con hielo porque no hay otro material. Y no dicen, contraten acero y concreto y que lo traigan. No, 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 es hielo y se construye con hielo. Y en época de cacería, cuando al interior del iglú a las 3 de la mañana hay 0 grados, afuera hay menos 35 grados, 35 a 40 grados bajo cero, sin conectar un solo enchufe. Lo mismo ocurre en este ejemplo que vemos, que es en Al Ain, en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes, donde es una arquitectura que se construye solamente con 2 materiales: tierra cruda, la arena del desierto, y la arcilla que se encuentra en los oasis. Esta es una edificación en torno a un oasis, y la palma datilera para poner un botaguas. En este lugar llueve 1 o 2 veces al año, si es que llueve, pero todos se prevén, y hay una humedad relativa del 0%, es decir, no hay nada de agua en el aire. Y entonces una persona, cuando está aquí afuera 38, 40 grados, simplemente al cruzar este umbral y pasar el corredor, ya está en 30 grados, igual sin tener que conectar nada. Entonces se adecua de manera perfecta cualquier arquitectura vernácula a su medio ambiente natural. Y es patrimonio cultural. La Casa Maya tiene más de 2.500 años que fue diseñada, y hoy en día en México se sigue haciendo exactamente igual y pasa a ser parte de la historia de una cultura, de sus tradiciones, su lengua, sus leyendas, sus formas, etcétera, sus saberes. Tiene un manejo sustentable de los materiales. Para hacer una cubierta como esta, las personas ya saben dónde ir a cortar la palma de guano, pero por cada palma de guano que cortan, siembran otras 2 para que nunca se acabe. Y antes de hacerlo, piden permiso a la madre tierra, hacen un ritual, una ceremonia. Es decir, también hay una integración de conciencia con la madre tierra que nos otorga los elementos, y entonces siempre hay materiales disponibles, porque si se tira un árbol para hacer un muro, se siembran 2, etcétera. Eso es muy común en nuestro país. Dependen de una economía local. Esta imagen de Wendland en Alemania nos habla de cómo allí todo lo que se requiere, ellos mismos lo producen, y lo que no, se intercambia. Todas las arquitecturas vernáculas del mundo tienen esa característica. No van a traer cosas para edificarse de fuera, como lo dije hace un rato, todo lo provee el mismo lugar. Es un urbanismo amable. Este es el barrio de Yaz en Irán, donde, acuérdense, en Irán también es desierto. Tenemos calles estrechas para producir sombras, tenemos pasos cubiertos para que la gente se proteja. Se piensa en el ser humano y no en los vehículos. Por eso le denomino un urbanismo amable. Bueno, entonces, el ICOMOS en 1992, en el primer seminario de arquitectura vernácula que se realizó en México, estableció estos puntos. Si ustedes los leen con calma, van a ver que es todo lo que acabamos de hablar. Los leo rápidamente como un pequeño repaso. Utiliza materiales renovables que se reproducen a gran escala. Al utilizar estos materiales reciclables, al término de su vida útil, se integran al medio ambiente. No altera para nada los modos de vida ni los patrones tradicionales, como ocurre con una vivienda de interés social, donde la persona tiene que ir a adecuarse a una forma de vida. No, en la arquitectura vernácula no ocurre eso. Tiene expectativas a largo plazo, protegiendo el medio ambiente. Solo depende de una economía local o regional, porque provee sus propios insumos, y ya sea individual o colectiva, siempre su ejecución es local y participan los usuarios o la comunidad. En 1996, el Comité Internacional de Arquitectura Vernácula del ICOMOS estableció en la Carta de Jerusalén, Madrid, una definición que leo textual. El patrimonio arquitectónico vernáculo, y hago énfasis
ya se le denomina patrimonio arquitectónico, ya no simplemente arquitectura. El patrimonio arquitectónico vernáculo es aquel que comprende a la vivienda y otras edificaciones, producto de la participación comunitaria, que mantiene sistemas productivos resultado de sus recursos disponibles y que utiliza tecnologías producto del conocimiento colectivo. Abajo tenemos un ejemplo de Irán y un ejemplo de Pátzcuaro, Michoacán. Ya nos comimos el primer tamalito, vamos por el segundo. Investigación en la arquitectura vernácula. Voy a dar un ejemplo de cómo trabajamos nosotros desde el Instituto Politécnico Nacional, estos proyectos de investigación de manera breve, porque es sumamente importante la investigación para, como dice este extracto de un poema del maestro José Emilio Pacheco, no nos vea ocurrir, muro entre dos distancias levantado, que nada cubre ya, porque lo cubren la destrucción, la hierba, acaso el viento. Que nuestros ejemplos de arquitectura vernácula no acaben en esa destrucción que tristemente cada vez es más voraz. El esquema que vemos aquí es muy sencillo. A través del Instituto Politécnico Nacional hacemos brigadas de estudiantes, esto desde que se fundó, acompañados de profesores y algo sumamente importante, la comunidad. El trabajo social en las comunidades es trascendente para poder lograr tener éxito en un proyecto de arquitectura tradicional vernácula. Si no hay participación de la comunidad, no sirven, se vienen abajo, se caen, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros alumnos visitando los lugares? Pues registros, levantamientos fotográficos, levantamientos arquitectónicos, para recuperación y preservación de todo el patrimonio vernáculo construido. ¿Y qué obtenemos de resultados? Pues bueno, hemos desarrollado algunos proyectos arquitectónicos para vivienda de familias de extrema pobreza en las comunidades, tenemos registros de patrimonio cultural y hemos desarrollado también intervenciones en edificaciones que lo requieran. Un ejemplo muy rápido, esto es en Xochitlán de Vicente Suárez, en la Sierra Norte de Puebla, el último rincón de la Huasteca, se autodenominan. Vemos aquí el plano del municipio, si se fijan, son muchas curvas. ¿Por qué? Porque está en la sierra. Subes y bajas calles empedradas, bellísimas. Los cuadritos de naranja son 40 casos que registramos. La mitad son viviendas, la otra mitad son edificios con algún uso, tiendas, farmacias, carnicerías, etcétera. Una visión rápida de lo que es la comunidad, vean, todo es verde, tenemos esta capilla a más de 60 metros de altura, abajo este es otro templo, tenemos calles empedradas que suben, bajan, una arquitectura hecha de piedra pegada con lodo, y se conserva desde el siglo XVI, XVII hasta nuestros días, cubiertas de madera y teja de barro. Entonces nosotros, a través de este trabajo que hacemos, pues levantamiento para hacer los planos arquitectónicos, fachadas, como nos enseñaron en la escuela, ¿no? Hacemos un registro arquitectónico para desarrollar un dibujo, en este caso a mano alzada, para presentaciones que vamos a ver ahorita muy rápido, ¿sí? Sistemas constructivos, es fundamental hacer el registro de cada una de las partes del sistema constructivo, sus materiales y algo trascendente, el nombre que cada quien le otorga por región a los materiales o a los sistemas. Por ejemplo, aquí le llaman entablado, en otros lados, perdón, le llaman zarzo, en otros lados le llaman granero, en otros lados le llaman tapanco, pero cada región le otorga un nombre a las cosas. Hacemos una ficha de registro donde tenemos que poner datos básicos, ubicación, estado de conservación de lo arquitectónico, de instalaciones, de materiales, un registro de plano arquitectónico, este conjunto, una descripción, fotografías, en qué uso tiene, qué uso tuvo, qué régimen tiene, una fecha y un código, ¿sí? Esa es la continuación de la ficha de registro, donde ya tenemos aquí la planta arquitectónica, otras imágenes, y aquí se describe el sistema constructivo y todo lo arquitectónico.
la misma ficha de este ejemplo, sus fachadas, algunos detalles, y hablamos de todos los materiales, temas constructivos del edificio. De esto hicimos 40 casos. Pero es sumamente importante que tomen en cuenta que el patrimonio vernáculo no solo es material, también es inmaterial. Desde el hecho del espacio, la inmaterialidad del espacio. Entonces, por favor, ojalá tomen en cuenta en el trabajo que van a desarrollar que existen otros elementos que son parte de la arquitectura. Por ejemplo, las actividades económicas tradicionales, en este caso en Xochitlán de Vicente Suárez, el café. Aquí tenemos un horno de barro en el que en un comal y una cazuela de barro se está tostando el café y genera un espacio específico dentro de la casa para esta actividad. Tenemos que la cocina tradicional, como ustedes saben, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la cocina tradicional mexicana, pero no solamente la comida, no es el alimento, es la hierba que sembré o que recogí del campo, el proceso del maíz, el proceso de la harina de trigo. Todos esos procesos tienen una relación con el espacio en la cocina tradicional, van de la mano, entonces hay que considerarlos también como parte de este patrimonio inmaterial de lo vernáculo. En el caso de Xochitlán de Vicente Suárez, como en muchos lugares, hemos encontrado que las fiestas patronales juegan un papel trascendente en la configuración del espacio sagrado. Desde la casa del mayordomo se sacraliza su patio, la calle, la plaza, el atrio, y vemos una serie de danzas que se ejecutan desde la casa del mayordomo hasta el atrio del templo, dándole un valor excepcional al uso del espacio, que durante otras épocas es simplemente una calle, es simplemente un atrio, es simplemente mi casa, pero toma otros valores y es importante hacer ese tipo de registros. Las artesanías que se producen en cada lugar también nos dan un elemento importante en lo arquitectónico. Aquí en este municipio hay talleres de máscaras, talleres de cera, talleres de ropa tradicional, de pirotecnia, etcétera. Y cada uno de ellos tiene un espacio único, un espacio diferente, un espacio definitivo. Entonces, tenemos que vincular todas las actividades a la arquitectura vernácula. Y por último, cuando ellos tienen la fiesta patronal, presentan el huapango, que se constituye en la fiesta más importante. Recomiendo a todo el mundo, si no ha leído a Octavio Paz en El laberinto de la soledad, es sumamente importante ver esa forma en que el mexicano refleja en las fiestas patronales su identidad y cómo el espacio arquitectónico juega un papel trascendente. Y como resultado de todos estos procesos de recopilación de información, hemos, por ejemplo, en sistemas constructivos y materiales de cada región, se han desarrollado proyectos de intervención o proyectos de conservación o proyectos nuevos. Una forma que sugiero a los estudiantes, en este caso es diplomado, que es gente ya profesional, utilizar la estadística. Este es un ejemplo de la caracterización de la vivienda vernácula en el Estado de México, en la región del Valle de Toluca. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos que en estas viviendas el Corral son 47.5 viviendas que lo tienen, el Machero un 37%, el Cincolote, que es el granero de origen náhuatl, un 85%, y así cada espacio vamos estableciendo una serie de datos estadísticos para poderlos analizar y poder con ellos presentar propuestas. Por ejemplo, el aposento, tenemos aquí una serie de datos, ¿no? Es un cuarto, en un 47%, tienen cierta superficie, tienen por ejemplo, aquí este dato es muy interesante, el 85% de los casos, el aposento tiene una proporción de 1:2, el amueblado, la ubicación del altar, es sumamente importante el aspecto simbólico del altar. Esto, por ejemplo, es un aposento en planta, y tenemos que las personas, el 100% hace rituales
al iniciar la edificación del aposento. Antes de construir nada, en lo que van a ser las esquinas del aposento, ellos hacen una serie de enterramientos, monedas, estampitas, echan agua bendita. Aquí están los datos, por ejemplo, vemos rápido. El 83% de la población utilizan las 4 esquinas del aposento, o de lo que va a ser el aposento, para hacer algún enterramiento. Entierran, el 50% entierran estampas de santos y arrojan agua bendita. Otros entierran monedas, etcétera. Entonces, con estos datos vamos a poder establecer una serie de información importante para hacer propuestas. Por ejemplo, este es un proyecto que nos solicitó la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas y FONAPO, porque en una reunión se quejaron los grupos indígenas de que solo les hacían cuartos de 3x3 de bloc con una losa de concreto inclinada, y si les iba bien, y si no, con lámina. Dijeron, es que eso no es nuestra vivienda, eso no somos nosotros. De ahí nació la idea, desarrollamos algunos prototipos. Por ejemplo, este corresponde a una región seca de Oaxaca. Cada región debe tener una vivienda diferente y no caer en el error de que, y yo lo he visto en todo el país, que un solo prototipo, como si fuera vivienda de interés social, no importa si es la Sierra Mijes, si es la Sierra Norte de Puebla, es la Sierra, la que sea, o la costa, ¿no? Por ejemplo. Todo este material, pues hemos hecho uso de él para realizar exposiciones. Son 2 carteles de 3 exposiciones que se hicieron. Una se hizo, por cierto, en la casa sede de ICOMOS que teníamos en la colonia Roma. Son más carteles en los que hablamos sobre la catalogación del patrimonio vernáculo. Tenemos hasta la fecha, en 20 años, 10 publicaciones, de las cuales 8 son sobre el patrimonio vernáculo construido, material e inmaterial. 2 son sobre arquitectura y urbanismo. Estas publicaciones, si alguien gusta, se comunica conmigo y nos ponemos de acuerdo a ver cómo podemos hacérselas llegar. Ya nos comimos el segundo tamalito, vamos por el tercero. Vamos a ver un ejemplo de arquitectura vernácula en la región mixteca de Oaxaca. La región mixteca de Oaxaca. Bien, como antecedente tenemos, este es nuestro país. Para los que no son de nuestro país, bueno, tenemos al norte Estados Unidos, al sur Guatemala, Belice, el Golfo de México, el Océano Pacífico. Son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos 32 estados. México está considerado entre los 12 países de mayor cantidad de climas diversos. Tenemos, creo que el lugar número 10 de biodiversidad, con más de 500 especies endémicas, una población alrededor de 126 millones de personas, de los cuales 6 millones, casi 6 millones y medio son indígenas, en 85 grupos étnicos aún vivos con todos sus elementos tradicionales. ¿A razón de qué? Bueno, con la conquista, los pueblos indígenas originarios recibieron la influencia española, que a su vez nos trajo una influencia de Arabia, debido a la conquista de los pueblos árabes sobre España por 800 años. Cuando acabaron de matar todos los indígenas y no había mano de obra, pues trajeron esclavos de África. Entonces tenemos 4 raíces muy importantes culturalmente, más la diversidad de climas y que generan diversos materiales, con mi agradecimiento al alma de mi querido amigo el doctor Jorge González Claverán, que en paz descanse, elaboró este mapa que habla mucho de lo que existe en nuestro país en la arquitectura vernácula. Aquí rápidamente un mosaico de ejemplos. Tenemos aquí al centro, los 3 primeros del centro son pues comates de diferentes regiones. Tenemos 2 temazcales y lo demás, pues bueno, son viviendas de diferentes regiones. Oaxaca, ¿dónde se ubica? Bueno, sabemos los mexicanos en el sureste, y la región de la Mixteca se ubica en la parte norponiente del estado. Y tiene un origen prehispánico allí, 2 pueblos fundamentalmente, los mixtecos y los zapotecos. Esta página
Esta imagen corresponde a la página 1, a una sección de la página 1 del Códice Vindobonensis mixteco. Como muchos de ustedes saben y los que no, lo repasamos rápidamente, la concepción cosmogónica del mundo prehispánico es que nosotros vivimos en una tercera dimensión que se sustenta por 4 árboles sagrados que están en los extremos del norte, sur, oriente y poniente, y de ahí hacia arriba son 13 planos celestiales y hacia abajo son 9 planos del inframundo, el mundo de los muertos. Pues en el plano más elevado, el más alto, que es el 13º cielo, donde vive Ometeotl, según la cosmovisión náhuatl, aquí está representada esta franja en L, en escuadra, ese 13º cielo. Cuando no existía nada, solo oscuridad, ni siquiera había sonidos, en ese 13º cielo aparecen 2 sacerdotes sagrados. Sabemos que son sagrados porque tienen pintura corporal de color negro. El primero está entonando un canto, un mantra. El segundo está con sus manos moliendo tabaco seco y lo esparce. Es decir, están haciendo un ritual para que otros 2 sacerdotes sagrados aparezcan, uno con unos ojitos alrededor, son las estrellas, han creado el espacio. Y el otro sacerdote sagrado tiene 20 granos de maíz que corresponden al Tonalpohualli, la contabilidad sagrada del tiempo prehispánico, es decir, gracias a este ritual nacen el espacio y el tiempo. Luego nacen la muerte, la vida, los ñu. El ñu es el espíritu de las cosas en lengua mixteca. Todo tiene un espíritu. La piedra verde, la piedra negra, el oro, el árbol, el agua, todo tiene un espíritu, se llama ñu. Aquí es como ñu se forma en la tierra y nace. En fin, de eso trata esta página. Vamos a ver por qué es importante. Después hay una serie de personajes que se crean, entre ellos de un pedernal gigante nace 9 viento Cootumi. Cootumi en náhuatl es Quetzalcóatl, en maya es Cuculcán. Es decir, Quetzalcóatl 9 viento nace, asciende al 13º cielo donde lo esperan los abuelos no nacidos, los más ancianos, los eternos, ¿sí? Y le otorgan una serie de elementos. Por ejemplo, aquí hay 4 templos y eso ocurrió el día 6, el año 6 conejo. Le entregan, por ejemplo, su pico para que sople como ejecatl, su gorro de piel de leopardo, en fin, una serie de elementos. Se abre el cielo y baja Quetzalcóatl para generar todo lo que se requiera para la vida en el planeta Tierra, y esto dicen que ocurrió en Apuala, en Oaxaca. Quetzalcóatl convoca una reunión, ¿sí?, para que un árbol sagrado de color blanco sea desgarrado y de ahí comienzan a nacer una serie de seres. Son 52 seres que representan energías fundamentales del universo, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué son importantes. La casa mixteca tradicional se compone de un patio en el que generalmente vamos a encontrar una edificación donde hay una cocina y un aposento, un temazcal y una cueva. La otra forma es el patio. Tenemos aquí el aposento, la cocina, en este caso hay un gallinero, en este caso hay un corral, una cubierta para la leña y la cueva. ¿Sí? Vamos a encontrar siempre en la arquitectura tradicional la cocina separada del aposento. En el caso que es una sola edificación, generalmente hay un muro intermedio para que no se revuelva. Estas 2 plantas arquitectónicas corresponden a tipologías de allí de la Mixteca. Elementos que constituyen esto, bueno, ya vimos hace un momento el cuescomate. Este tipo de cuescomates ya prácticamente han sido destruidos en la mayor parte de la Mixteca, como en casi todo el país ocurre. Vean ustedes, eran hincados unos postes, unos morillos, sobre él se levantaba a manera de tejer una cesta, ¿sí? Y se le embarraba lodo, tierra.
es decir, un bajareque y una cubierta de palma. Este tipo de graneros de origen prehispánico, desafortunadamente, los estamos destruyendo, pero aún encontramos algunos casos ahí en la Mixteca. Otro elemento importante de origen prehispánico, la cueva. Desde época prehispánica, los mixtecos se distinguieron por sus habilidades artesanales y ya finalmente cuando los aztecas logran conquistarlos, que les costó mucho, parte de los tributos eran los petates, los tenates, hacen ondas, hacen sombreros en la actualidad todavía. Pero tristemente con la entrada de sombreros de otros países, pues ya está decayendo la fabricación artesanal. En la temporada seca, en el verano, la palma se quiebra si la trato de curvar. Para eso inventaron esto. Hago una excavación a manera de una cisterna, ¿sí? Ahí está la entrada, esta es la entrada, esta es la fachada, esta es la planta, y allá adentro, aquí se nota, allá adentro hay humedad. Ahí me meto a trabajar mi tenate, mi sombrero, por ejemplo, está este mazo, ahí le dan la curvatura a la palma y no se revienta. Para eso se utiliza la cueva, que es de origen prehispánico. Tristemente, el 80% de las cuevas que registramos en esta investigación son basureros. Solo un 20% estaban en buenas condiciones, solamente un 5% estaban en uso. El otro elemento importante en la arquitectura vernácula mixteca, el temazcal. Todo el mundo sabe, es un baño de vapor de origen prehispánico. Tenemos levantados alrededor de 20 temazcales. Hay diferentes formas, sistemas constructivos de ellos, y incluso hay una comunidad que se llama Temazcalapan, donde todo el mundo tenía su temazcal, ya desgraciadamente un 70% en desuso. Pero bueno, es uno de los elementos arquitectónicos importantísimos. Ahí registramos todo, el espacio en planta, en alzado, sistema constructivo, materiales, etc. Bien, esta página del códice corresponde a Friedrich Mayer. En él vemos al centro a Ometeotl, en su advocación de guerrero solar, joven, al centro. Luego, como si fuera una cruz, tenemos los 4 rumbos del universo, donde en cada uno hay un árbol sagrado con una pareja divina, y luego los 4 árboles sagrados que corresponden a los 4 rumbos del universo, donde nos representan a Xipetotl, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Y aquí están los numerales del Tonalpohualli, es decir, la contabilidad sagrada del tiempo. Es decir, este es un calendario, pero también es un espacio arquitectónico. En la Facultad de Diseño y Artes de la UNAM encontré un libro donde el autor nos hace una interpretación, dice, mira, es que es la pirámide representada allí como si fuera una vista superior, y nos está hablando de una cosmovisión, nos está hablando de una liturgia, de una serie de elementos simbólicos que tienen que ver mucho con la arquitectura. No solamente la casa, sino los centros ceremoniales. Esta es la página 1 del Códice Mendocino, de la Fundación del México Tenochtitlan, el centro del águila con la serpiente, cruzados 2 canales, dividiendo los 4 barrios o calpulis, pero que a su vez son los 4 rumbos del universo, en advocación a las 4 energías fundamentales, que son Xipetotl, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, y que más tarde con la conquista se convirtieron, pues ya saben, en San Bartolo, en San Miguel Arcángel, etc. ¿No? Vemos esta imagen de la derecha, una tumba purépecha en Día de Muertos, y vemos otra vez la imagen, y resulta que para construir una casa tradicional, una casa vernácula, antes de comenzar cualquier cosa, se le pide permiso a la Madre Tierra a través de un ritual. Cuando obtengo ese permiso, defino el rectángulo donde va a ser mi casa, y en cada esquina de que va a ser el rectángulo hago una ceremonia, un ritual. Es decir, construyo mi casa de manera inmaterial, de manera intangible, primero, y después viene lo físico. En esta planta, por ejemplo, es una casa bien interesante porque tiene endique, tiene piedra, tiene algunos morillos, pero hay 4 horcones
¿sí? Como cuenta la cosmovisión prehispánica. Los 4 horcones que sostienen al universo, que son estos personajes que mencioné, pues aquí son resaltados los 4 horcones y nos va a formar las diagonales, porque al centro, al igual que vimos en la casa náhuatl hace un momento en las estadísticas, ponen algún otro elemento, una cruz con flores, o en el caso de la vivienda náhuatl, entierran una cruz, y entonces nos da los elementos de esta cosmovisión. Y resulta que para poder hacer la casa, ellos piensan que hay un ñu, es decir, hay un espíritu. No, la casa está viva, no es material. Entonces yo tengo que hacer esas ceremonias. Hay 9 formas de hacer la ceremonia. Puedo, en cada esquina de lo que va a ser mi casa, vertir mezcal o pulque o algún aguardiente. Puedo, por ejemplo, poner una veladora, una vela, que ya fue bendita en el templo correspondiente, o puedo tomar una tortilla mixteca que ven que son grandotas, la parto en 4 y en cada esquina entierro un cuarto de esa tortilla. Puedo poner en cada esquina una estampita de un santo, ¿sí? O una virgen, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, en cada esquina plumas de algún ave o de un guajolote. También podemos vaciar granos, monedas, agua bendita, miel, o hacer en cada esquina una ceremonia con copal, el incienso de copal, perdón, y siempre vamos a estar referenciando las 4 esquinas con los vértices y el centro. Esa es la forma en que se construye la casa mixteca. Entonces tenemos que la casa mixteca, aquí vemos diferentes materiales, sistemas y formas, es un elemento, se constituye primero como un elemento inmaterial, intangible, que tiene referencia con toda la situación cosmogónica del mundo prehispánico, ¿sí? Y que a través de ello yo voy a otorgar a mi casa protección del universo, protección de la madre tierra, protección de las cuatro energías fundamentales. Vemos aquí 2 plantas y 2 fachadas, ¿sí? Entonces tenemos que la edificación de esta vivienda representa perfectamente la cultura mixteca, su pasado, la forma en que hoy lo van adaptando. O sea, no es lo mismo hablar de Quetzalcóatl que hablar de San Miguel Arcángel, ya fue una cuestión que adaptaron ellos, y aunque sí siguen vertiendo elementos prehispánicos como es el mezcal, como es la miel, pero ahora ya ponen también estampitas de santos, ponen también licores que son elaborados ya con procesos de origen español, etcétera, ¿sí? Pero la casa material son los muros, son la cubierta, pero la casa está viva. Dice el arquitecto, un arquitecto mixteco de allá de Oaxaca muy famoso, gran amigo nuestro, que la casa tiene pies, tiene cara, tiene corazón, tiene pulmones, tiene cabello. ¿Por qué? Porque está viva. Entonces, ese es el concepto de lo que nosotros vemos como muros y techo. Ya terminamos y vamos a la última parte. Aquí va a ser un poquito más despacio, tenemos tiempo. Y vamos a hablar de cuáles son los criterios que se han establecido en algunas partes del mundo. Este es nuestro tamal de dulce, para preservar la arquitectura vernácula. Nuestro gran poeta Octavio Paz dice: el sentimiento de soledad, nostalgia de un cuerpo del que fuimos arrancados, es nostalgia de espacio. Esta imagen es una aldea que está como a 1 hora de Yazd, en Irán, en medio del desierto, que tiene alrededor de 700 años, pero que fue abandonada poco a poco por condiciones económicas. En el desierto no pudieron ellos sostenerse, fue abandonada poco a poco y actualmente es un gran atractivo turístico. Fíjense qué curioso. La gente ahora ya se empezó a sentar alrededor para poner restaurantes, tienditas para refrescarse y hasta hospedaje. Porque la gente turista ahora camina en este pueblo abandonado, que todo es de tierra, hay hasta 4 niveles de edificación, con bóvedas de adobe, muros de adobe, etc. Es interesante ver esos cambios. Vamos a ver algunos casos de Asia, de Europa, de los países nórdicos y de la península arábiga. Empezamos con Roros en Noruega.
Esta pequeña población en Noruega fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1980. Fue un pueblo minero hace 700, 800 años y como toda arquitectura vernácula de Noruega, está hecha de madera y techos verdes. Aquí se distingue un poquito en la parte superior izquierda. Estas son casas que fueron de mineros. Actualmente ya no se dedican a la minería. Es un pueblo netamente turístico, pero no por ser turístico le ha afectado el turismo, sino todo lo contrario. Tienen un reglamento extraordinario porque caminar en esta comunidad, la cual es visitada por la mayor parte de los amantes del esquí en Noruega, que son la mayoría, dicen que es el mejor lugar para ir a esquiar en nieve en el invierno. Y hasta el hotel de gran turismo que hay, carísimo, ni se nota que existe, porque respetó todos los patrones que establecen aquí. Ellos conservan sus viviendas. Vean, este es un patio. Todo es madera, y si se fijan, se homologa el color, las inclinaciones. Son arquitecturas de 400, 300 años que siguen conservando, que siguen preservando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es un restaurante, ahorita vamos a ver una imagen por dentro, pero no por ser restaurante agrede al resto de la arquitectura. Vean, mucho cuidado en el letrero, sigue teniendo su techo verde. Y es una política muy interesante porque tienen un ingreso, porque además de ir a esquiar, conservan esa imagen tradicional que a la gente le gusta. Bueno, a diferencia del latinoamericano que nos vale gorro todo, ustedes saben muy bien, el europeo no, en Europa, y bueno, no se diga los países nórdicos, son súper respetuosos de todo. La época en que estuvimos ahí estaba terminando el invierno, todavía vimos mucho tulipán en todas partes. De hecho, aquí se ven algunos, no se distingue mucho en la foto. Vean, esta es una de las calles principales. No denota ninguna situación de invasión de las grandes empresas, de los grandes anuncios, se conserva tal cual. Este es un templo ortodoxo, que también se utiliza una laja para los techos, además de los techos verdes. Esta es otra de las calles principales. Este es el restaurante que les decía. Vean, al interior incluso hay pantallas, todos los lujos que quieras. Ponen aire acondicionado, separado de los muros originales. Hacen unos huecos con un panel y el muro original para hacer todo lo nuevo y dar una imagen moderna, contemporánea, y tener un uso adecuado. Una maravilla la forma en que conservan y preservan esto. Vamos a ver ahora en Noruega también y en Suecia, dos ejemplos que a mí me parecen, no me agradan mucho, pero son muy útiles. Son edificaciones de hace más de 500 años, son una serie de granjas que a través del Instituto de Cultura de allá, de Patrimonio Cultural, ellos ubicaron a través del ICOMOS Noruega y el ICOMOS Suecia, consiguieron fondos y ¿qué hicieron ellos? Son granjas que fueron abandonadas, que tienen una edad de 500, 550 años, las restauraron y aquí no vive nadie, pero las conservan en perfecto estado. Tú, si ves una guía turística, las buscas, dices quiero ir a conocerlas y te llevan como un recorrido turístico, como si fuera un museo. Están las granjas tal cual fueron construidas hace 500, 450 años. Puedes ver cómo vivían, cómo era el amueblado que tenían. Estas no tienen ninguna intervención de equipo eléctrico, electrodoméstico, aire acondicionado, no. Insisto, son como una pieza de museo. Para mí, digo que no me parece tan adecuado porque nadie vive allí, entonces ya no es arquitectura, pero son obras de arquitectura que se conservan y se preservan gracias a ese plan, a ese programa que ellos desarrollaron. Aquí vemos el techo verde, acá también, por todas partes, pero son muestras extraordinarias por su conservación, le han invertido mucho dinero. Ahí está un interior.
todo lo consiguen de la época, cuando hilaban bueno, aquí le llamamos nuestros cestos, ¿no? Los cestos para herramientas, para poner cosas. Esta es la cocina, ¿sí? Cuando son 2 o 3 habitaciones, los muros que dividen, si son de piedra, que se aprovecha el calor de la chimenea para emanar calor hacia otras habitaciones. Hay otra vista del mismo. Vean, el nivel de conservación es extraordinario y te da una idea precisa, clara, de cómo era la vivienda vernácula de aquella época, pero insisto, como si fuera una pieza de museo, que es lo que a mí ya no me agrada mucho, pero bueno, es muy válido, ¿sí? Ven, aquí es una máquina de tejer, y se conserva de una manera extraordinaria. Vamos a ver ahora un ejemplo en Rumania, en la región de Transilvania, de allá de donde dicen que es el conde Drácula. Esta es una región que tiene influencia romana y húngara. Todo Rumania pues, fue fundada por romanos, ¿sí? Esta comunidad de Ócolis tiene una situación muy, muy bonita, muy importante, que a mí me parece extraordinaria. Esta montaña es muy visitada también por turistas en las épocas de vacaciones para hacer rapeleo, para treparse, para planear con estos... elevar papalotes y planear en estos en los que se trepa uno, ¿verdad? Entonces llega turismo y solo hay un hotel y no permiten que haya más, solo un hotel. Pero la política del municipio estableció que cualquier persona que tenga su casa tradicional, vernácula, la puede ofrecer como hospedaje y dar alimentos siempre y cuando se inscriban y a través de demostrar que le están dando un mantenimiento adecuado, el municipio les autoriza y no les cobra impuestos. Es decir, ellos ganan lo que puedan cobrar, tanto del hospedaje como la alimentación a los turistas. El municipio no gana nada, pero gana la arquitectura vernácula por su mantenimiento. Si ustedes observaron, las casas son muy similares. Esta casa en particular ganó el año que estuvimos allí, ganó el primer lugar en conservación. Le dan su diploma, incluso le dan un dinero y el permiso para que en cualquier época del año pueda hospedar ahí personas. Y aquí en México lo hemos intentado desde hace 15, 18 años, algo que llaman turismo rural, pero no ha funcionado muy bien aquí. Han inventado otras cosas muy malas. Por ejemplo, aquí en Tlaxcala hicieron, según una villa de origen, de influencia italiana, y no es cierto, o sea, lo acaban de construir, es como una plaza comercial que le pusieron esa forma, ese material, y la gente cree que de veras tiene influencia toscana y va. No, aquí sí es original todo, porque esa es la idea del programa que estableció el gobierno. De hecho, ahí fue la sede de una reunión del Comité Científico Internacional de Arquitectura Vernácula, porque ven el nivel de conservación que tienen todas las casas. Vámonos ahora a Portugal. Ponto de Barca es una población vinícola e histórica. Está asentado, ahí vean las montañas, es alta montaña. Hay un castillo medieval, esta es una de las torres vigía. Tienen los graneros medievales todavía, la comunidad. A la izquierda se ve una edificación nueva, allí es donde está la parte nueva, que es un museo. Que son los servicios que ofrecen, porque puedes llegar turísticamente. Estos son los graneros de piedra de la Edad Media, los que siguen conservando de manera extraordinaria. En algunos, de hecho, tienen grano para que vean, para hacerse una idea, ¿no? De cómo era, cómo se manejaba la conservación. En algunos, con la misma piedra, están estas ventanillas como si fueran troneritas. Es para ventilar. Acuérdense que es muy importante la ventilación del grano, y están elevados por 2 razones, ventilación y evitar los roedores. Si ustedes se fijan, estas pilas están inclinadas y luego se topan aquí con un capitel recto, donde pues, un roedor ya no podría trepar.
¿sí? Aunque parecieran todas iguales, pero tienen sus diferencias estos graneros. No todos son idénticos. Algunos tienen teja, otros tienen unas, como si fuera una losa de piedra, de la misma piedra del lugar. Algunas tienen estas ventanillas que les digo, otras tienen madera. En fin, vean el camino, todavía empedrado. Entonces, la gente gusta mucho de ir a observar este tipo de edificaciones ahí en Portugal, en Ponto do Barca, ¿sí? Ahí están mostrándonos precisamente uno con granos para que nos diéramos una idea, ¿no? Aquí se ve un poquito que este ya es con teja. Y estas son las casas, todas completamente hechas de piedra, piedras encimadas, no han cambiado nada, las han conservado, y la política estableció eso, que no pueden mover nada porque son parte de un patrimonio nacional, de un patrimonio regional, y que es la única forma en que pueden ser atractivo, no como inventaron aquí los pueblos mágicos, de que le inventan cualquier tontería y le llaman pueblo mágico y son puras invenciones. Allí entendieron perfectamente que conservar lo original en eso consiste la magia, en conservar la arquitectura tal cual. Las calles son empedradas y vean ustedes, la vid está en las orillas de la calle, ponen alambres y ahí tenemos el fruto. Las calles son de sombra natural por la vid, por las uvas. Pides permiso, te permiten ir comiendo uvas en el camino, obviamente al salir de la comunidad, de la población antigua, donde digo que está lo nuevo, pues hay tiendas donde te ofrecen diferentes productos hechos de la uva, desde vino hasta mermeladas y cosas de eso. Entonces, vean qué bien se ha conservado el lugar, parece que se detuvo el tiempo, pero entendieron perfectamente la importancia de la conservación de esta arquitectura, y su actividad, que es la producción del vino y ahora ya otros productos derivados de la uva. Vámonos rápidamente a Wendland, en Alemania. Esto es al norte de Berlín, ya muy cercano aquí al Mar del Norte. Tenemos estos asentamientos de Wendland, datan del periodo gótico, de la Edad Media, y son a partir de una plaza circular, una serie de calles radiales, y en torno a esas calles radiales se van asentando las edificaciones. Casi todas estas fueron granjas, rodeada de bosque, un bosque maravilloso, extraordinario, y que actualmente algunas de estas casas vernáculas han sido ya adquiridas por artistas plásticos, cantantes, porque es un lujo salir de la ciudad, irse a refugiar a este bosque, donde tienen diferentes células de este tipo, son alrededor de 30, si no me falla la memoria, todas muy parecidas con la arquitectura tradicional alemana, ¿sí? Que son estas estructuras de madera, ¿sí? Y el tabique cosido con la cubierta de madera y la teja de barro cocido, a veces plana, a veces semicurva. En esto, por ejemplo, pues este es el hotel donde estuvimos hospedados, para que se den una idea del nivel de conservación. Ahí están otras casas. La gente vive, que eso es muy importante, vive allí, insisto, hay gente que ha comprado las casas para decir, bueno, es que no hay como mejor lugar que ir a vivir allí, porque a los alrededores siguen cultivando frutas dentro de las mismas casas, tienen sus zonas de hortalizas. Turísticamente, bueno, organizan los paseos en carruajes imitando, ¿no? En la Edad Media. Edificaciones como estas son las que hacen hotel, restaurantes. Por ejemplo, este es un restaurante. Vean que no se nota, no altera nada. Adentro sí, adentro dices, wow, primer mundo. Pero todo lo exterior, y no porque disfracen, sino porque protegen.
Les decía hace un rato, al igual que en Noruega, los muros originales tienen un espacio de aire de 15, 20 centímetros y luego vienen los paneles para poder hacer las instalaciones que ellos necesitan y dar servicios de primer orden. Ahí tenemos más casas de este tipo. Si ustedes logran observar, son callecitas radiales, se van a un centro. Es una de las casas más antiguas, ¿sí? Y de hecho a esa tuvimos acceso. Vean cómo vive una persona en el siglo XXI en una casa vernácula que data de la Edad Media. No le pide nada a un buen departamento. Conservan y muy orgullosa la gente, por cierto, de mostrar su casa. Nos dieron permiso de ver todo. Muy contentas de poder mostrar cómo es la conservación de la arquitectura tradicional en esto. Volvemos a hablar de que son políticas que se ponen en marcha y resultan. ¿Por qué? Porque participa la comunidad, participan los especialistas y está abierta al público, tiene vida. Desgraciadamente en nuestro país, como en muchos lugares de América Latina, el problema que tenemos es que se pueden implementar normas, reglas y leyes, pero somos los primeros en romperlas, ¿no? Hasta los arquitectos. Vean otro interior de esta misma vivienda, la señora recibiéndonos, ¿sí? Y viven perfectamente bien, no tienen ningún problema por vivir en una casa vernácula, cosa que en México desgraciadamente es muy desdeñado, ¿no? Se piensa mucho que la arquitectura vernácula es de jodidos, es de pobres, es del pasado y no es digna de que yo habite en ella. Es un pensar que en un 75% de la gente lo cree, el 100% de los políticos y hasta algunos profesionales de la arquitectura. Ahí no digo cuántos porque son muy poquitos afortunadamente. Vámonos al Rincón de Ademuz en Valencia. Esta comunidad realizan un trabajo similar al que hacemos nosotros en el Instituto Politécnico Nacional. Vean ustedes, en medio de las montañas, esto al sur en Valencia, muy cercano a la costa, de hecho, a unos cuantos metros ya, no, perdón, es cierto, Valencia está en la costa y esta ciudad está hacia adentro. Y vean, ya se nota y luego los desniveles porque está sentado en estas montañas. Todo es piedra, madera y teja. ¿Por qué? Porque son los materiales del lugar. ¿Qué es lo que hicieron allí? Hay edificios nuevos, vean, este edificio es del siglo XX, ¿sí? Sí hay edificios nuevos, pero cuidan ciertas alturas, cuidan ciertos tonos, ciertos colores, los pocos que han hecho. La Universidad de Valencia tiene un programa que está auspiciado por el gobierno municipal y a su vez por el ICOMOS España, en el que van estableciendo ellos la antigüedad de las casas. A las más antiguas hacen el levantamiento de daños, de conservación y hacen intervenciones. Cuando nosotros visitamos el lugar, estaban interviniendo tres viviendas en las que encontraron restos de molinos, de lugares de preparación de vino, en fin, van encontrando cosas muy interesantes que son parte de la historia. Del lugar y que estaban ya abandonadas. Estas casas se restauran, si hay un propietario, bueno, se hace un acuerdo con él, si hay el caso, nos platicaron de ellos, no hay un propietario, bueno, pasa a ser parte de la municipalidad y puede ser objeto de estudio de la universidad. Y así es como han restaurado una serie de casas de esta región del Rincón de Ademuz. Vean las calles, todavía conservan lo tradicional, conservan todos sus elementos. Ya aquí vemos un edificio nuevo,
pero procuran no agredir en mucha medida la horizontalidad, la imagen, etcétera, ¿no? Si ustedes se fijan, predomina mucho la imagen que proyecta este tipo de arquitectura tradicional de allí. Vámonos rápidamente a la península árabe, a 150 kilómetros de Dubái, está Abu Dhabi, y digamos, pensando en un triángulo entre Dubái y Abu Dhabi que están en la costa, hacia el centro de la península se encuentra Al Ain. Al Ain fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2011 por los asentamientos de arquitectura de tierra en torno a los oasis. Los oasis fueron controlados por grupos nómadas y seminómadas desde hace 2000 años. Y resulta que encontraron vestigios, así como ven aquí en esta imagen, encontraron lodo, tierra, ¿sí? Pedazos de muros de lo que eran los edificios propios para la defensa del oasis, para apropiarse del oasis, ¿no? Si quieres agua, pues bueno, te la cobro, ¿no? Era muy importante en medio del desierto tener el control del oasis. Entonces, los árabes, a través de su Instituto de Patrimonio, rescatan todo este material, toda esta arcilla y arena, ¿sí? la tratan y vuelven a construir adobes y empiezan a reconstruir. La reconstrucción les valió su registro como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué tenemos ahora? Este es un centro cultural, por ejemplo. Ahí fue una de nuestras reuniones del Comité Internacional Científico de Vernácula. Vean la dignidad de la edificación. Todo está basado en lo que encontraron de vestigio arqueológico, no es un invento. Y todo está hecho con el mismo material y ahí es donde entra esa característica tan fundamental y trascendental de la arquitectura vernácula. Usa materiales del suelo de la región y es sustentable, porque en este caso hasta se reutilizaron 350 años después. Tenemos un turismo muy inquieto por conocer este tipo de edificaciones, no solamente de la península árabe, sino del mundo. Hay mucho visitante extranjero. Y entonces hicieron museos, hicieron galerías, hicieron auditorios para reuniones con todo esto que reconstruyeron de una manera fabulosa, increíble. Ya mencionaba hace un rato, en una imagen parecida, si hay 45 grados aquí afuera, te metes a un pasillo sin tener que conectar un aire acondicionado y ya estás a 10, 12 grados menos. Les decía, aquí no llueve más que una, dicen que aquí hay 1 o 2 lluvias al año. De todas maneras, ellos dejan unos botaguas de palma de dátil por si llega a llover. Decía 50, en este lugar llegan hasta 50 grados en el verano, con una humedad relativa de 0%. Y vean la edificación, toda es con tierra cruda. Los famosos pasillos con estas celosías hechas también de tierra cruda, que dan una penetración solar suave, una sombra que da un poquito más de frescura, en fin. Este es otro centro cultural. Esta, por ejemplo, es un museo. Ahí está el interior del museo. Aquí es la recepción, por aquí ya se ven las exposiciones, por eso están las lámparas. Aquí sí, por ejemplo, por ser un museo y las obras requieren cierta temperatura, sí tuvieron que poner a partir del muro, cerrar herméticamente con vidrio y mantener un clima artificial, pero es por las obras de arte, no es por otra cosa. Esta es una torre de vigía, de defensa del agua, del oasis. Una cosa interesante, este árbol enorme ya está su raíz levantando por aquí piso y eso, no les importa a ellos, le dan más valor al árbol, están en el desierto, imagínense, y entonces tratan de proteger al árbol y restaurar lo que más se pueda, la parte que pueda llegar a afectar, pero mantienen generalmente los árboles, tienen mucho respeto por
por los árboles, pues les hacen falta, ¿no? Vean, este edificio, por ejemplo, está en proceso, no tiene la cubierta. Vean el grosor de los muros, por esa la gran diferencia de temperatura interior-exterior. Vean la cantidad de adobes que colocan para dar ese grosor, ¿sí? Y lograr esa ganancia térmica tan importante en un desierto de 50 grados y cero humedad relativa. Vamos ahora al barrio de Yas en Irán, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2017. Habíamos visto una imagen hace un momento. Vean, las calles son estrechas, decíamos un urbanismo amable. ¿Por qué? Pues bueno, para que cuando el sol esté en el cenit, pues sea la máxima hora en que tengas asoleamiento, y después de que se mueva o antes de que salga, pues está produciendo sombras a través de las cuales tú puedes caminar sin tener que estar bajo la inclemencia del sol. Hacen estos arcos y a veces incluso con edificación como este del fondo, ¿sí? Vean las famosas torres de viento, ya en construcciones más grandes. Todo es tierra cruda, todo completamente. Ya circulan autos, circula un coche generalmente en un solo sentido. Motos, ya hay muchas, ya como en todo el mundo, están invadidos de motos, pero encontramos tiendas de artesanías, restaurantes, cafeterías, sinagogas, perdón, ya me van a linchar, qué bueno que no hay ningún árabe, ¿verdad? Perdón, mezquitas. Y vean la sombra que decía hace un momento, cómo las sombras son importantes. Ahí se ve, miren. Puedes andar en la calle a 38, 40 grados, pero te ayuda mucho la sombra. Están orientadas de una manera excepcional para que el aire esté circulando. Vean, por ejemplo, este es un paso, pero arriba hay una habitación, lo permiten en la calle. ¿Por qué? Porque tú estás proporcionando sombra y frescura al transeúnte. Vean este callejón, esta callecita igual, van poniendo estos arquitos para ir generando sombras. Aquí hay no me acuerdo si es de artesanías o un restaurancito. Este anuncio igual es sobre servicios, ¿no? Hay baños, etcétera. Ahí estamos en una cafetería que tiene su terraza en la azotea, por eso pudimos obtener esta vista. Este barrio está en medio de la ciudad contemporánea, y lo conservan de una manera impecable, súper respetado. No se permite edificación de ningún tipo y le van dando mantenimiento a las calles. Vimos muchos edificios que posiblemente un motociclista o un auto pudo haberle golpeado, lo reparan inmediatamente. Esta es la mezquita ahí del barrio. También torqueada de tierra cruda, que estamos en la terraza de la cafetería. Acá arriba en la azotea de toda otra habitación te hacen otra terracita para que veas todo el barrio y parte de la ciudad. Ahí se nota. Mira, a un lado se ve una torre de viento, que son excepcionales inventos de los árabes ahí en el desierto. Puedes visitar edificios emblemáticos, ¿sí? Vean las famosas bóvedas con teselaciones de los árabes o los cristales de multicolores. Para lavarse los pies y purificarse, con una serie de cosas. Muy, muy interesante conocer y recorrer. Y todo esto es tierra cruda, todo esto es tierra cruda. Aquí ya se hace un aplanado especial para el agua, así como en el mundo prehispánico lo hacían, ¿no? Acá usábamos baba de nopal, allá no supe qué utilizaban, discúlpeme, no sé nada de árabe, pero algo es similar. Hay una de las famosas tantas cúpulas que se hacen allá con estos entramados famosísimos. Y por último, ya terminamos, vamos a ver en el condado de Jeonding, en la provincia de Fujian. No les leo todo porque está en chino leer todo eso, pero ahí se marca la región de los famosos Tulú, que fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2008. Son edificaciones que tienen 500, 600 años, pero que sus orígenes datan desde la dinastía Ming en el siglo XII. Y estas se conservan tal cual se hacían desde aquella época. Como dicta el Feng Shui, casi todos están asentados en torno a un arroyo o un río. Esto que se ve aquí es el paso de la carretera para poder pasar a visitar las aldeas donde se distinguen los famosos tulú. ¿Qué es el tulú? Si alguien no lo sabe, bueno, son edificaciones en forma cuadrada, rectangular o cilíndrica, ¿sí? Que son de 4 niveles y albergan hasta
80, 90 familias, como si fuera un supercondominio. Les decía, datan del siglo XII, dinastía Ming. No hay prácticamente ventanas ni nada hacia afuera. ¿Por qué? Es defensa. Los muros son hasta de 2 metros de grueso en la base, ya se reducen a unos 80 centímetros en la parte superior. ¿Por qué? Solo tiene una entrada y una salida por defensa. Vean aquí esta aldea, son los Tulú aquí, de todos de tierra cruda, de tapial, y ya vemos aquí los edificios contemporáneos, ¿no? O del siglo XX, pero respetando. ¿Qué es lo que hizo el gobierno chino? Un levantamiento de todos los que hay, que son creo que 200, 300 los que existen, y comenzó a dar el crédito y conseguir fondos para su restauración y conservación. La gente vive en ellos, no en todos, hay unos que visitamos y tristemente estaban abandonados porque estaban en un mal estado, pero el programa dice que van a restaurar todos. Por ejemplo, vean, tiene todavía sus globitos de la fiesta del Año Nuevo chino. Aquí vive la gente, generalmente el centro es el templo, generalmente budista. También a veces tienen venta de verduras, de legumbres, como un mini mercado. Y aquí cada farolito que ven es como una especie de departamento de 2 niveles. Ocupan una planta baja y el siguiente aquí igual. Si ustedes alcanzan a observar, aquí se ven las escaleras en diferentes partes para ir subiendo a los 4 niveles que tiene. Son una maravilla porque del siglo XII a que se sigan conservando, a mí me parece sorprendente. Aquí vemos, por ejemplo, la cascadita del río, ¿sí? Vean ahí los 2 Tulú, 3 aquí se ven en diferentes niveles. Y conservan muchos estos, su piso de piedra, y el gobierno ha permitido que la gente que vive allí pueda aprovechar el turismo para tener ingresos. Todas estas son comunidades rurales muy pobres, no es como llegar a Beijing o a cualquier otra ciudad, o Hong Kong, digamos. No, son comunidades muy pobres, la gente es campesina, se nota inmediatamente, pero aprovechan la existencia de esto para tener una vivienda todavía y además de sus actividades agrícolas ganaderas, cuidan sus vaquitas y eso, ya le están dando un provecho al turismo. Vamos a ver ahorita cómo. Vean esta vista, aquí se ve la carretera, está un poco alejada. Vean aquí hay 4 Tulús circulares y en medio uno cuadradito. Todos son esa misma estructura, 4 niveles máximo, con sus departamentos o apartamentos, ¿sí? Y vean esto, lo que les comentaba, en algunos de ellos entras y te ofrecen desde té tradicional chino, comida, o simplemente así el arroz cocidito, hasta una librería, me acuerdo que encontramos, te venden muchas cosas, hacen sus artesanías o algunos intentan pintar en óleo, en acrílico, vistas de los Tulú que la gente se quiera llevar de recuerdo, trabajan mucho el bambú, hay reproducciones de los Tulú en bambú, hay muchas cosas que hacen con bambú, como artesanía, y aquí la gente aprovecha que vive en el Tulú, que es parte del patrimonio, y si ustedes observan no es un amontonamiento, es ordenado. Tú puedes entrar aquí a hacer todo lo que quieras de compras, de comida, y estar casi medio día metido en un Tulú. O más, puedes dormir incluso en alguno de ellos, que fue el caso que a mí me maravilló. Vean otra aldea con puros Tulú, una que otra edificación más pequeña, pero todas son de tierra cruda, ¿sí? En tapial, en la cubierta de madera y el techo de la teja tradicional china. Esto, digamos, es un departamento. En la planta baja tienen una habitación que no nos permitieron ver, no pude saber qué era. Subes inmediatamente. Esta es una de las, generalmente son recámaras, ¿sí? Y esto es un hotel. Un hotel parece ser como de 4 estrellas, no tiene ningún lujo, porque todo está respetando el Tulú, todo. Por ejemplo, este es el centro y en lugar del templo, bueno, pues tienen una tienda de tés. Y se ve, miren, ya no está el templo, pero lo usan como un gran lobby. Aquí puedes venir a tomar una copa, te ponen una pantalla, hay un comedor, en fin, hay varias cosas. Y este es parte de un comedor. Vean cómo los muros se conservan de tierra.
el piso de madera, no tiene ningún lujo, es la madera tal cual, ¿sí? Y ahí están los muebles lo más rústico posible. Esta fue la habitación que me correspondió. Vean la cama toda de madera tradicional, un roperito. No meten aire acondicionado, meten unos ventiladores. ¿Cómo solucionaron el baño? Miren, fabuloso. Un módulo con regadera, lavabo y inodoro. La regadera funciona eléctricamente, entonces tú nomás te metes, aprietas un botón y ya te sale agua caliente. Como si fuera esto una tinita, el agua no puede salir hacia la madera, está muy bien estudiada, muy bien trabajada. Te ponen aquí tus pantuflas de plástico y las afelpaditas para según donde te encuentres. Y así es como reutilizaron un tulú, bueno, son algunos tulú en la región para recibir turistas en el hospedaje, que la verdad vale mucho la pena. Esa es la cama que me tocó. Igual vean aquí el mosquitero, las ventanas, todo rústico. Tiene una instalación obviamente eléctrica porque hay internet, hay una pantalla ahí enfrente, etcétera. Pero vean cómo se aprovechó el uso de una manera correcta, sin agredir, sin transgredir nada de lo vernáculo, y te sientes realmente que estás en el Tulú. Bueno, yo con esto les agradezco a todos su amable atención, agradezco nuevamente a ICOMOS por la oportunidad que me dan de mostrar un poquito del trabajo que hemos hecho. Como les mencioné, tenemos publicaciones sobre todo esto. Pueden buscarme en redes sociales como Gerardo Torres Zárate, o tengo un muro que se llama Arquitectura Vernácula de México y el Mundo. Quedo atento si existen preguntas, comentarios. Vamos a decir por último esta cita del maestro Carlos Fuentes. Cuando expulsamos al pasado por la ventana, no tarda en regresar por la puerta principal. Entonces, por favor, mantengan abierta esa puerta principal, que este pasado de origen prehispánico que tenemos en México, con estas influencias árabe, africana, europea, española, sigan existiendo porque son parte de lo que nosotros somos como cultura mestiza. Y la arquitectura vernácula es eso, es nuestra raíz. Desgraciadamente, muchos programas son para destruirla. Todo lo que se hizo por los sismos en Guerrero, en Oaxaca, las autoridades decían, se difundió en la televisión, no, el adobe no sirve porque se cae. Y mentira, se cayeron más escuelas de concreto armado que casas de adobe. Les agradezco muchísimo nuevamente la atención a ICOMOS México por la invitación, a nuestras tres queridas maestras arquitectas coordinadoras, Gilda Rivera, Pilar Vargas y Paola Cruz. De verdad, de corazón, muchas gracias, y quedo a su disposición para si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su ponencia y a continuación daremos pie a las preguntas, sobre todo que estuvieron escribiéndose en la parte del chat. Tenemos una pregunta que nos comentan si existe algún organismo o institución pública que proteja o conserve la vivienda vernácula en México. Bueno. Como tal, no. No me atrevería a decir que ICOMOS la protegemos porque ICOMOS es una ONG. No tenemos influencia sobre ningún tipo de orden de gobierno. En ICOMOS, a través del Comité Internacional de Arquitectura Vernácula, pues damos recomendaciones, damos sugerencias. Afortunadamente, a través del trabajo que hemos hecho en 20 años, nos han llamado al Politécnico para hacer proyectos, pero así que digamos que, este es el organismo que protege, no. Incluso tenemos una declaratoria de Patrimonio Cultural del Mundo, que todos ustedes conocen muy bien, allá en Veracruz, que celebran la fiesta del 2 de la Candelaria. Esa debería haber sido una declaratoria de patrimonio vernáculo, y no es así, quedó como patrimonio cultural. Estamos hablando de, se me fue el nombre, ayúdenme, allá en Veracruz, a ver, ahorita me acuerdo. Y ni siquiera por eso fue declarada como patrimonio vernáculo. Pareciera que en México hay más interés políticamente en destruir
lo vernáculo para construir con concreto armado, porque el compadre se lleva la comisión del concreto, del acero, y le toca alguna mochada al presidente municipal, etcétera. Entonces, no ha habido. Existen muchas ONGs, afortunadamente. Yo conozco algunas de Oaxaca, algunas de Guerrero, que tratan de preservar, pero que por ley esté protegido, que por organización, por un organismo formal, legal, constitucional, no. Ok, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos comentan, bueno, su opinión respecto al caso en Campeche, donde se derrumbó una casa patrimonial dentro del centro histórico. ¿Hay alguna manera de hacer o alguna acción que pudiera implementar frente a este tipo de temas? Ay, perdón, vivo con dos perros que son bien latosos y la mitad de la pregunta ya no la escuché. En Campeche se cayó una casa, supongo que dentro del perímetro de lo que es el Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Y después qué, perdón? Dice que, bueno, hubo un derrumbe dentro prácticamente de este perímetro de protección patrimonial ubicado en centro histórico. ¿Qué acciones pertinentes se pueden realizar al respecto? Bueno, en primer lugar, al ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, existen normas y existen reglas. No se puede hacer cualquier cosa. Y allí sí, afortunadamente, y como Campeche tiene injerencia, tendrían que trabajar a partir de los especialistas de ICOMOS para valorar cuáles son los tanto riesgos de más derrumbe, pertinencia de consolidación, desarrollar todo un proyecto para poder conservar. La idea es que no se derrumbe, que no se pierda, y más si está en el perímetro de lo que está declarado Patrimonio Cultural. No sé cómo esté trabajando Campeche, yo los conocí hace algunos años, vi que bien, confío en que Campeche, y como es Campeche, ya está interviniendo, y pues de la mano del gobierno, tanto estatal como federal o municipal, se puede desarrollar un proyecto. Lo ideal es hacer un estudio. O sea, no podemos dar una respuesta cuando ni siquiera estoy viendo una foto, ¿no? Pero el proceso sería ese. A partir de especialistas, insisto, de nuestra organización, o de alguna otra, pues, es hacer un estudio de si hay más riesgo, de qué puedo consolidar, qué puedo restaurar, qué puedo reconstruir, etcétera, y con eso salvar el edificio, porque estando en perímetro de declaratoria no lo podemos perder así nada más. Perfecto, muy bien. Nos preguntan si existe arquitectura vernácula tradicional en los centros históricos o zonas urbanas de las ciudades y pueblos que actualmente habitamos. Sí, en muchos de ellos, y no solo en México, en América Latina está lleno de ellos. De hecho, hay centros históricos que todo es vernáculo. En la Ciudad de México, para poner ejemplo más drástico, más fuerte, dicen Ciudad de México, el monstruo, ¿no? No, bueno, si ustedes observan, por ejemplo, hacia el lado de los barrios de la Merced, hacia el lado de Circunvalación, atrás de Palacio Nacional hay por Correo Mayor, Moneda, aún existen edificios de adobe, aún existen edificios que están hechos con arcilla y arena, hay muros todavía de piedra, pocos, pero todavía existen, y eso hablo del centro histórico. Si van a Azcapotzalco, a Milpalta, a toda la zona sur de nuestra ciudad, hay muchísimos ejemplos. No me atrevo a mencionar ciudad por ciudad, porque la que mejor conozco es la Ciudad de México, pero de las que he podido visitar, siempre te encuentras por allí en algún rinconcito, alguna edificación que fue de adobe originalmente y la conservan de alguna manera, tal vez no en su totalidad, pero que sí se conservan. Allí corresponde al visitante o al interesado observar. En lo personal, que me apasiona esto desde hace más de 25 años, sí, yo localizo casi siempre en todos lugares que voy, mira, aquí hay o restos de lo que fue lo vernáculo, o aún existe algo vernáculo, porque ya voy con ese ojo. Entonces yo los invito a que abran ese siguiente ojo de buscar lo patrimonial vernáculo o tradicional tanto en las grandes urbes como en los centros históricos que tenemos declarados como tal, o incluso que no estén inscritos. Tenemos muchos ejemplos todavía. Yo no sé hasta dónde ser optimista diciendo que es tan grande todavía el tesoro patrimonial que tenemos de vernáculo,
que ojalá nunca se lo acaben, ¿no? Pero a veces voy a lugares que digo, no puede ser, ya demolieron el mercado, ya demolieron, eso me pasa mucho. Una capilla del siglo XVI que era de piedra, ya se le ocurrió al padrecito, junto con el mayordomo, pues la demolemos y hacemos una de concreto más grandota para que nuestro santo se sienta mejor. Eso pasa mucho, pero bueno, este diplomado creo que tiene la intención de hacer más conciencia en los interesados para tratar pues de conservar lo que más se pueda. Así es, correcto, sensibilizar. Bueno, nos pasamos a la siguiente pregunta. Nos preguntan si hay algún programa actualmente que realmente considere que funcione para la conservación, restauración, más bien que sobre todo resuelva problemas de movimientos telúricos. Esto principalmente para áreas como Oaxaca. ¿Enfocado a arquitectura vernácula o en general? Pues nos preguntan en general o incluso en la arquitectura vernácula, más bien. Bueno, vamos a hablar de las dos cosas. En cuanto a vernácula, no, así de fácil. Tristemente, ejemplificamos, ¿no? Por ejemplo, el maestro Toledo, tristemente nos falleció hace un par de años. En cuanto fue el sismo de ahí de su tierra, en Juchitán, inició una campaña muy fuerte. Incluso hizo una serie de obras muy bonitas. De hecho, yo tengo aquí en mis espaldas una sobre el sismo, cómo derrumbó casas. Y déjenme platicarles esta obra, bueno, obviamente no se va a ver desde allí, ¿verdad? Pero se las platico. Son una serie de casitas de teja y barro que se están cayendo y está un lagarto sacudiéndose. El lagarto es el número 1 del Tonalpohualli, representa la tierra, el cocodrilo, ¿sí? Entonces hubo un temblor y le está tirando. Y entonces abajo de las tejas se ven los zapatitos de la gente que murió. Y en el otro lado se ve un lagarto erguido, parado, como si fuera humano, y con una plomada. Es decir, la misma madre tierra va a reconstruir lo que tiró. Son 4 obras que hizo para recaudar fondos. Y entonces, Toledo hizo un movimiento fuerte promoviendo, y él decía así, a ver, no reconstruyan Juchitán como lo hacen en todas partes, con su concreto y sus bloques. Reconstruyan Juchitán como es originalmente, es decir, vernáculo. La voz del maestro tuvo eco en algunos casos, en otros, como siempre, es más fuerte el negocio. Y allí en Oaxaca, yo sé de algunas ONGs que acudieron a ciertos arquitectos que conservan la tradición o buscan el beneficio, y es la única forma en la que se ha hecho. No hay otra forma de tratar de rescatar, preservar o conservar. ¿Por qué? Porque no existe un documento legal todavía en torno a ello. Una cosa es que como México y Comos estamos integrados a Comos Internacional, pero bien sabemos los miembros de Comos no son leyes, o sea, no son leyes directas en la Constitución, no podemos tener esa injerencia. En cuanto a, bueno, el otro ejemplo triste es todo lo que se cayó aquí en las laderas del Popocatépetl, todos los exconventos del siglo XVI, que se vieron abajo algunas bóvedas, algunas cúpulas, otros, bueno, yo hice un recorrido y fue muy triste ver todo lo que ocurrió allí. Existe un Plan Nacional de Desastres, o sea, eso existe. Acuérdense ustedes, yo no quiero entrar a ideas políticas y decir que la cuarta transformación va a solucionar todo. No quiero entrar a cuestión política, pero lo que sí es un hecho es que todos estos planes de desastres, de mitigación, etcétera, bien lo sabemos que la mitad del dinero se queda en manos de la administración y la otra mitad, la mitad de la mitad va a los bolsillos de los dirigentes políticos, y es muy poco el dinero que se queda para realmente poder ayudar de una manera real. Bueno, pues todos vieron ahorita el caso de estos cuates de la Ciudad de México, ¿no? De que se cayeron las casas en el 17 y pues ya ahorita creo que los van a entambar porque pues, todo el dinero se lo quedaron. O sea, eso es lo malo. Sí existen programas y ya incluso hay estudios de mitigación, de desastres, todo. El problema ahí sí ya es la gente. Tú le dices a la persona, oye, es que no te puedes asentar al borde del río. No me importa. Aquí tengo mi tierra y aquí me quedo. Oye, esta es una zona que es altamente sísmica.
no me importa, yo aquí vivo. Ese es el otro problema que tenemos. Pero sí, sí existen planes a nivel federal, estatal, es una obligación de todo esto del sismo, etcétera. El problema son los recursos y la forma en que se integran y se otorgan. Generalmente no llegan a donde deberían, tristemente, hay que reconocerlo. Yo no sé si está funcionando ahorita en el nuevo gobierno, no, por la pandemia no he podido ver nada de ello, pero esperemos que ojalá y sí, ¿verdad? Pero esas serían las dos visiones, lo vernáculo y en general. Espero haber respondido a lo que preguntaban. Perfecto, doctor. Nos vamos con la siguiente pregunta. Nos comentan si más bien... Sí, ¿qué pregunta? Nos comentan si nos pueden mencionar algo referente a la arquitectura vernácula del siglo XX. La arquitectura vernácula del siglo XX, bueno, de entrada, yo no la he visto, no sé si exista, debe de existir, pero hay que tener mucho cuidado. Tristemente, decía hace un rato, le llaman aquí en Tlaxcala Valle de Quirico, algo así, y te dicen, visita una comunidad de influencia toscana y bla, 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 y va la gente, como en pueblos mágicos, ¿no? Van porque les dice el anuncio que es, y no es cierto, no existe. Y les ha dado a muchos el pensar que si utilizo adobe, que si utilizo madera, mi casa ya es vernácula. No, 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 para nada. Los materiales no hacen vernáculo, así como el hábito no hace al monje, los materiales no hacen a lo vernáculo. Por eso inicié un acercamiento al concepto. Tiene que reunir todo eso. Tradición, respeto al medio ambiente, materiales locales, todo lo que comentamos para que sea vernáculo. ¿Sí? Y en el siglo XX se hicieron, y todavía hoy en el XXI, se han hecho muchos ejercicios, algunos auspiciados por universidades, y que pretenden llamar vernáculo. Bueno, si ya intervino el arquitecto, olvídate, ya no es vernáculo. ¿Sí? Así de fácil. Esto tiene que nacer de la herencia tradicional de miles de años, perdón, de siglos, de años atrás, que se ha venido transfiriendo y conservando, ¿sí? Y no que y lo que más pasa es un albañil que dice, bueno, yo ya sé hacer esto con concreto y lo disfrazo con adobe o con piedra o con otra cosa. Entonces caemos en muchas trampas en una arquitectura, en pretender una arquitectura del siglo XX que sea vernácula. Como tal, yo no la he visto, no sé, pero no dudo que por allá en la Sierra Mije o en la Sierra Juárez o en la Sierra Negra o en la región de los Chontales o Tetzales, una persona en el siglo XX se juntó ya con su pareja e hicieron su casa en el siglo XX con toda la tradición y los elementos propios de la arquitectura vernácula. No lo dudo que existe y que esté allí, pero lo otro no es vernáculo. Habría que tomar, qué bueno que se inscriban al diplomado y los que no se han inscrito, háganlo para que entiendan precisamente esto, porque sí, mucho esa corriente, a partir de Charles Jenks, que publica el libro el famosísimo libro de arquitectura posmoderna y otros ensayos, y él habla de las tendencias de lo posmoderno y habla de un neovernaculismo, así le llama él, tendencias posmodernas del neovernaculismo porque utilizaban materiales regionales. O la visión de Kenneth Frampton hacia una nueva arquitectura de decir, rescata el regionalismo crítico de Frampton. Sí, hay ideas, teorías, pero eso no es vernáculo. Hay que estar muy atentos a los intentos de utilizar materiales que son propios de una región, que son sustentables, y no caer en los errores. Decía al principio, cuando hablamos de sustentabilidad, aquí en la Ciudad de México yo vi casos cuando inició todo esto del reglamento, oye, pues promovemos los techos verdes. Pues si pintas tu azotea de verde y pones 3 macetas, ya está hecho verde. No, no es cierto. Y lo hicieron y autorizaron como techo verde, eso me consta, ¿sí? O los sistemas que te venden hoy de Estados Unidos de techos verdes, ¿no?
con un montón de estructura. No es cierto. Eso no es... Entonces, asimismo, la visión de una arquitectura vernácula del siglo XX, hecha por arquitectos, no existe. No va a ser nunca vernácula. Insisto, sí, no dudo que en algún pueblo allá en la selva lacandona o en Chiapas, en cualquier otra parte del país o del mundo, gente que hace que vive en arquitectura vernácula pueda seguirla reproduciendo, y qué bueno, porque esa es la gracia, ese es el punto trascendente de una arquitectura vernácula, que por ser tradicional se va transmitiendo y reproduciendo y recreando, pero allí. No sé si me fui por otro lado o es lo que quería escuchar la persona que nos hizo el favor de preguntarnos. No, muy bien, arquitecto. Ay, muy bien, doctor. La verdad, muy bueno y atinado su comentario. Gracias. Nos vamos con el siguiente, bueno, al menos con la siguiente pregunta, que esta es la vez comentario. Nos comentan que en Ciudad de México, pueblos como Xochimilco, Tláhuac y Milpa pertenecen tanto a la zona de monumentos históricos y también se contemplan en la lista de Patrimonio Mundial. En esos pueblos tenemos arquitectura vernácula, sin embargo, no existe un programa específico que atienda este tipo de patrimonio. ¿De qué otra normativa nos podemos ayudar? Bueno, tristemente ya casi no hay. Y desgraciadamente ocurre en Xochimilco que no se ha podido establecer correctamente muchas cosas. Una de ellas, el turismo. Creemos que el turismo hacia Xochimilco es subirlos a una trajinera, empedarlos con tequila, darles una quesadilla de huitlacoche o de flor de calabaza y ponerles mariachi. Y luego acaban cayéndose el canal y se mueren, ¿no? Eso es. Y vemos el centro de Xochimilco, algunas comunidades alejadas. Yo estuve, gracias a nuestro amigo Fernando Chiapa, estuve en San Gregorio, y le decía, oye, San Gregorio como que es de lo mejor conservadito. Hicimos por un amigo que vino, le dije, mira, yo no quiero eso de llevar lo que se empede, no, quiero conocer realmente que conozca Xochimilco. Fuimos a las Chinampas. San Gregorio, que se dice muy tradicional y ser originario, y hablan muchas cosas. Yo no encontré una sola arquitectura vernácula, nada. Y lo recorrí bien. Encontré muros, sí, encontré algunos muros todavía de piedra, encontré algunos de tierra. Yo no sé si exista o no. Si la persona que lo escribió dice, le creo, y qué bueno que exista. Y algo que me comentaba Fernando Chiapa es que aún no se ha hecho un programa real de apoyo que sirva a la conservación de chinampas, de niveles, mucho menos de arquitectura. ¿En qué pueden apoyarse? En instituciones como la UNAM, en este caso nosotros en el Poli. Bueno, yo ya no estoy en el Poli, ya me acabo de jubilar, pero hay una semilla, ¿no? En la UNAM pueden buscar está trabajando ahí la hija de Valeria Prieto, esta Berenice Aguilar Prieto, y hay gente que ha trabajado, bueno, el maestro González Lobo también ya ven que falleció hace 2 años. Hay gente muy valiosa en la UNAM que puede apoyarles en desarrollar estudios. Ahí yo les sugeriría eso, que acerquen al UNAM con estudiantes, servicio social, si pudieran hacer estudios, buscar fondos a través del municipio, bueno, sí, ya son municipios, ¿verdad? De la alcaldía, porque no existe un instituto que digas, acércate a él y ya te solucionó el problema. Desgraciadamente, todo lo vernáculo en nuestro país sigue muy desdeñado, sigue muy abandonado. A mí me dio mucho gusto saber de este diplomado, porque teníamos que haberlo hecho hace 25 o 30 años, y me sorprendió ver hoy, yo no conocía a las arquitectas, haberlas visto y dije, ay, está bien jóvenes, qué bueno que están haciendo esto, porque hace mucha falta la conciencia en los jóvenes. Nosotros a través del programa de verano científico o de proyectos de investigación, a los jóvenes les hablábamos de todo esto, los llevábamos a la montaña, quítate los zapatos, pues ¿qué me va a hacer? Nada, vas a hacer adobe, mira, quítate, siente la tierra, ahora mira, agarra la cuchara y embárrate la tierra, y los talleres que se han organizado en diferentes partes, como Oaxaca, con Luis Fernando, con Alejandra Caballero, con diferentes personas que han estado promoviendo esto,
es a quienes hay que acercarnos para que nos asesoren, nos ayuden a desarrollar un proyecto y podamos hacer algo por esa arquitectura que aún pueda existir en estas comunidades de Xochimilco, Milpalta, Tláhuac. No conozco todas, insisto, yo di ahorita en el caso de Xochimilco, pero no dudo que allá arriba, en lo lejos, en Tláhuac, exista algún pueblo que todavía tenga arquitectura. Por ejemplo, yo fui a Mixqui hace unos años y dije, ¿y qué le hicieron a lo vernáculo? Le tumbaron las cubiertas y ahora todo es lámina de zinc. Dices, qué horror. Ya le quitaron lo vernáculo, aunque siguen sus muros parados y adentro ya es otra cosa también. O sea, hay mucha alteración, pues, y ese es el primer paso, desgraciadamente. Alteran, cambian, transforman y demuelen. Ese es el hilo del ocaso de la arquitectura vernácula en México y América Latina, porque he visto muchos casos en América Latina. En Europa, afortunadamente, les cayó el 20 desde hace mucho tiempo y se dieron cuenta los ejemplos que vimos, pues fueron todos de allá. No puedo presumir un ejemplo de acá, ¿no? Espero haber respondido también. Y perdóname, si son muchas preguntas, dime para ser breve, y si son pocas, dime para extenderme. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta. Nos comentan si se podría volver a una arquitectura vernácula meramente por situaciones climáticas, dejando a un lado un poco a las familias de raíz. Eso es muy difícil. La cuestión climática data ya desde el siglo pasado. Yo no sé si ustedes conocen el proyecto más nombrado de los árabes, Masdar. Ya se construyó el 50% y lo anunciaban como el primer proyecto urbano sustentable en el mundo. Allá, no me acuerdo si está delante de Abu Dhabi, y diseñado por 10 premios Pritzker. Digo, para mí premio Pritzker es tache, pero bueno, habrá quienes les rinden el punto. Pero es el gran anuncio. 10 premios Pritzker diseñaron la nueva ciudad de Masdar, el futuro de la humanidad, porque nos va a salvar. Todo es sustentable. No va a haber vehículos de motor, solo electricidad, con 100,000 celdas ahí en medio del desierto. Qué padre, qué bueno, van a producir una energía limpia. Y todos los edificios son de concreto y acero y cristal. Sácale 1 kilo de aluminio a la madre tierra y jamás se lo vas a devolver. Produce 1 metro cuadrado o cúbico de concreto armado, extrayéndole, perdónenme la palabrota, madreando a la madre tierra. Nunca se lo vas a devolver. Pero sí, la primera ciudad sustentable, porque con computadoras van a controlar el aire y ventiladores y clima. Eso no es sustentable. En una plática con una amiga de allá de Alain, me dice, ¿y entonces tú qué hubieras propuesto, Gerardo? ¿Cómo que qué? Pues lo que tienen, arquitectura de tierra. Pero eso no es negocio. Entonces, para mí, tristemente, con lo que conozco, es muy difícil vislumbrar hacia el cambio climático. Inventaron algo que llamamos ecotecnias. Y ya en un edificio cualquiera de concreto armado, le puse una ecotecnia, ya es sustentable. Mentira. Es cultura de masas, como pueblos mágicos, como eso que les mencioné de Tlaxcala y como muchas otras cosas con las que nos engañan. Para que podamos revertir el cambio climático no es ni siquiera la arquitectura vernácula, va más allá de eso. Pero si nosotros tratamos de utilizar, qué bueno que estén las ecotecnias, porque pues hace menos agresivo, ¿verdad? Qué bueno que estén, pero no alcanza a ser sustentable, porque luego muchas de ellas, por ejemplo, ahora que hacen estos talleres, mucho hablan del, el superadobe. Sí, lo meto en un costalito que es derivado del petróleo, la arcilla, y la amontono. A ver, espérame, entonces ya le quitaste algo sustentable. Es que lo amarro con alambre cocido. No, pues no, en la vernácula no es eso. Entonces, hay muchas falsas ideas en torno a esto, y no es que sea yo extremista, no soy ortodoxo, soy abierto. Hemos hecho proyectos para gente, y de repente empiezan a meter castillos, y además les digo, pues es tu casa, tú vas a vivir allí, o sea, no puedo hacer más. Entonces, tendríamos que tener una visión clara, concreta, acerca de lo que es verdaderamente el material sustentable y la arquitectura sustentable para poder aportar algo en esta cuestión del cambio climático. Y desgraciadamente yo no he visto en ninguna parte, dicho ejemplo, ahorita están los árabes anunciando otra ciudad, una ciudad lineal, no sé si ya vieron por ahí su gran anuncio, también según sustentable, no sé qué es. Le van a partir el queso a una parte del desierto y bueno, todo es dinero.
Y la arquitectura vernácula no es dinero. Para redondear este comentario, pregunta, una casa de interés social que lo otorgan a una persona X, tal vez costó hacerla 100,000 pesos. Se la venden en 300,000 al contado y a 20 años en 800,000 pesos. La hicieron como un negocio. La arquitectura vernácula se hace, como dije en la primera diapositiva, para protegerte del sol, para protegerte de la lluvia, para protegerte de la inclemencia del tiempo. Se hace para vivir, para vivirla. Y todos estos grandes proyectos que hablan de sustentabilidad, eso son negocios. Muy diferente a lo que es la esencia de la arquitectura vernácula. Espero que esto ayude un poquito a la idea de lo que planteaba la persona que tan amablemente nos hizo la pregunta. Muy bien, muchas gracias, doctor. Buena respuesta y muy sensibilizadora también. Nos vamos con una última pregunta, bueno, por parte de igual, bueno, como una última pregunta por el tema del tiempo, por parte de las mismas personas que están preguntando en el chat. Nos preguntan entonces qué sería entonces la arquitectura sustentable, sostenible. ¿Respuesta larga o corta? Porque mencionaste el tiempo. Corta. La arquitectura vernácula. Ok. Sí, muy bien. Sí, entonces, llegaron a través de los primeros delitos, el de chile y de mole. Ahí hablamos del concepto de lo vernáculo y qué hay en ella, qué infiere. Y yo se los digo, no en afán de experto y que sé mucho, no. De lo que me ha tocado ver y vivir, tener la experiencia, no hay otra arquitectura sustentable más que la vernácula. No conozco otra, pues, y he estado, gracias a Dios, en muchas ciudades, en muchos pueblos del mundo, de Sudamérica, de Europa, y habían algunas diapositivas. La única arquitectura sustentable es la vernácula. Los ejemplos que vimos cumplen todos esos puntos que vimos al principio. Son tradicionales, utilizan materiales del lugar, tienen un respeto por la naturaleza. Miren, para que se den una idea, cuando inició el boom de Cancún, ¿sí? Allá en los años 70, 80, que trajeron arquitectos de todo el mundo a construir los grandes hoteles, las grandes cadenas, se dieron cuenta del uso de la palma de guano y la mayoría acabó haciendo o el acceso o el bar de la alberca, ¿cómo le llaman? El bar de la alberca, con unas estructuras de acero gigantescas cubiertas de palma de guano. Para dar una idea del regionalismo, del material del lugar. A los 15 años que hicieron eso, dice un arquitecto, pues tráiganme tantas toneladas de guano porque vamos a hacer otra palapota aquí. Ya no hay guano. ¿Qué? Ya no hay guano, se acabó. Ya no hay. ¿Por qué? Porque no tuvieron un respeto por la naturaleza. Porque una persona de Tabasco, de Quintana Roo, cuando va a cortar el guano, lo mencioné, primero le pide permiso a la madre tierra, o como en Oaxaca, al espíritu del guano. Bueno, ya no hay guano en Oaxaca, pero sí sería. Casi todos nuestros pueblos indígenas tienen esa relación trascendente con lo oculto, con lo intangible, con los duendes, los chaneques, los llámale como quieras. Hay un respeto por esos seres, por esos espíritus que no vemos, pero que sabemos por cosmovisión prehispánica que sostienen y sustentan todo lo que vemos, todo lo que existe. Y se les hace una ceremonia, un ritual, se les ofrece comida, bebida, sacrificio. Y si nos los dan, si yo arranco una palma de guano, te planto 2 o 3. Siempre. Si voy a tirar un pino que me sirve para hacer tejamanil, te planto otros 3. Ahí viene la sustentabilidad. La sustentabilidad es un concepto en el que interviene lo económico, lo político, tristemente, la naturaleza y algo que casi nadie considera, solo los pueblos indígenas en la arquitectura vernácula, el espíritu, que es todo esto que acabo de mencionar. Perdón, me fui a la respuesta larga. No, está muy bien, doctor Gerardo. Pues bueno, una preguntita más. Nos comentan, espérame tantito, por aquí está la pregunta. Nos comentan si se pueden considerar al menos las cartas o las recomendaciones por parte de la ICOMOS
como parte al menos de una herramienta legal que contribuye en temas de la protección y la conservación de este tipo de inmuebles. Bueno, legal no, pero sí, o sea, si les interesa, busquen el sitio del Comité Científico Internacional de Arquitectura Vernácula. Cada año nos reunimos y se emite un documento con recomendaciones, dependiendo del lugar en el que estemos, generales acerca del tema que se trate. Como todas las reuniones de ICOMOS, de todos los comités, hay temas diversos, ¿no? Entonces, ahí hay mucho material. Pero en el ámbito legal, desgraciadamente, no. Porque, insisto, ICOMOS es una ONG, no tiene injerencia legal sobre ningún país. Que un país diga, sí, me interesa, la adopto, qué bueno, que en nuestro país, que un estado, y ustedes recordarán tal vez el caso de Zacatecas, cuando estaba Amalia, ¿qué era? La gobernadora de Zacatecas, Hernández. No quiero equivocarme. No, Amalia Hernández, la hermana de Agustín Hernández del ballet folclórico. Amalia, ¿qué era? No recuerdo. Bueno, no sé si ustedes supieron, ICOMOS, ella ya se había iniciado el proyecto del periférico en segundo piso en torno a Zacatecas. ICOMOS, Zacatecas protestó, dijo, no, es que eso le va a romper la imagen de lo que es el centro histórico. Y la gobernadora dijo, bueno, consulten con especialistas y lo que ellos digan lo vamos a acatar. Se hizo el estudio por parte de ICOMOS México. Se dijo que no era válido, que podría costar perder el registro de Zacatecas como patrimonio cultural de la humanidad. La gobernadora dijo, va para atrás. Y eso que ya estaban pagados contratos, así como el aeropuerto lo hizo Andrés Manuel, ¿no? Va para atrás y no lo dejó. Son casos que dices, wow, qué orgullo, qué padre, pero tristemente son contados. Entonces, sí, desde luego, ICOMOS tiene mucha información, hay varios estudios a nivel mundial de todo tipo de patrimonio, no solamente el vernáculo, y son guías, nos ayudan mucho al profesional, sobre todo si quiere hacer algo, pero legalmente no tienen una validez. Lo poco que se ha logrado insertar legalmente, ya sea en una constitución estatal o en un reglamento, es muy limitado. Y por eso pasa lo que pasa. O sea, cualquier presidente municipal llega y dice, ya sé, voy a tirar el mercado de adobe porque está muy viejo y feo, parecemos unidos, parecemos pobres, vamos a hacer uno, pero cópienlo como lo vi en Los Ángeles o en la Ciudad de México, y hace un negociazo y se acabó. Y nadie puede rescatarlo porque legalmente no se puede intervenir. Es un problema muy, muy fuerte que tenemos en nuestro país y en general en América Latina, que no hemos logrado que haya una persona, un grupo de personas que puedan influir en el Parlamento, que trabaje con los diputados y los senadores, para lograr que todos los elementos patrimoniales puedan ser considerados a nivel constitución. Nos limitamos, Centro Histórico de México, ¿cuántos problemas no ha habido ahí desde que tuvimos el registro del Centro Histórico? Afortunadamente se ha tratado de controlar, pero hay muchas cosas muy mal todavía en nuestro Centro Histórico, y eso que es nuestra carta de presentación a nivel mundial, o simplemente piensen en Chichén Itzá, la zona arqueológica más conocida y visitada a nivel mundial por parte de México, y organizan conciertos, y organizan hasta una boda, hubo ahí, no puede ser. Entonces, tristemente en ese ámbito legal no se ha logrado, no hemos tenido un grillo gigantesco en la presidencia de ICOMOS que pueda hacer algo para que esto se lleve a un nivel legal. Lo que sí seguimos haciendo, pues, es luchar cada quien desde su trinchera. Algunos haciendo este tipo de trabajos que realizamos de investigación, de proyectos, de intervención, otros pues como Toledo lo hizo en su momento, con protestas, en fin, es una barca grande donde tenemos que treparnos muchos, y tal vez algún día logremos llegar a ese nivel de tener una ley, no digo un reglamento, porque reglamentos existen, pero acuérdense que los reglamentos sirven para dos cosas en México, ¿verdad? Entonces,
Y ya siendo a nivel constitucional tal vez sea más fácil proteger todo esto, pero hasta el momento no existe. Ok, perfecto, doctor. Pues bueno, vamos a dar cierre por cuestiones de tiempo. Voy a invitar a mis compañeras, que básicamente son coordinadoras en este diplomado, para dirigir al menos unas palabras, inclusive agradecimiento, doctor, por dar esta conferencia magistral como preámbulo para el tema del primer diplomado de documentación, rehabilitación de arquitectura vernácula tradicional y popular, el cual se estará llevando del 12 de septiembre al 19 de noviembre de este año. Entonces, a continuación presento a la maestra Paola Lizeth Cruz Garay, la cual es coordinadora de este primer diplomado, y a la maestra Pilar Vargas Salazar. No sé si gustan decir algunas palabras. Adelante, Pau.